quería presentar brevemente el cronograma de lo que se va a hacer. Vamos a tener una ponencia del profesor y licenciado en Historia Javier Rufino, que ha ejercido la docencia a nivel secundario y terciario y que últimamente está comprometido con la defensa de lo que fue la cristiandad, la hispanidad y la tradición de nuestras patrias a través de ensayos, artículos y un trabajo de divulgación por medio de las redes. Luego tendrán como 3 o 5 minutos las organizaciones presentes y que organizaron este evento para dar unas palabras, opiniones y por último una ronda de preguntas de los asistentes o cualquier persona que se anime para el profesor Javier. Entonces, bueno, sin mucha más presentación ni dilación, me gustaría darle comienzo a la ponencia del profesor Javier Rufino. Muchas gracias por asistir y muchas gracias a todos. Bueno, ¿largamos entonces? Adelante, todo suyo el espacio. Bueno, muchísimas gracias a Franco que me ha dado, y a todos ustedes que tienen la amabilidad de disponerse a escuchar esta charla que voy a dar justamente, como decían, acerca del tema de la hispanidad. Yo voy a tratar como eje central esto, el tema de la hispanidad. Y lo voy a dividir como en tres partes. La primera parte me voy a referir a cómo se fue conformando esa hispanidad, tomando como centro la historia española, sus hitos más importantes, y como se va formando un tipo que luego se va a transmitir a todo el conglomerado de lo que llamamos la hispanidad. En segundo lugar, me voy a referir a algunos personajes importantes que han desarrollado el concepto de hispanidad, que han reflexionado sobre esto, cómo se llega a este concepto. Y en tercer lugar vamos a tocar algunos hitos fundamentales, momentos claves dentro de lo que fue la hispanidad, donde se vio el espíritu que anima a esta hispanidad con mucha fuerza, ¿no? Ya les voy a ir diciendo de qué se trata cada uno de esos hitos cuando lleguemos. Vamos entonces a empezar por la primera parte, que es cómo se fue conformando la hispanidad a partir de la historia española, de la península ibérica. Y para eso nos vamos a remontar a la antigüedad y vamos a tomar dos ejemplos de la historia antigua, que son Numancia, Sagunto en primer lugar y Numancia en segundo lugar. ¿Qué son Sagunto y Numancia? Dos ciudades que muestran el ímpetu de aquellos grupos celtíberos que poblaban la península, que resisten hasta el final a un posible invasor. En el primer caso fueron los cartagineses, Sagunto, y en el segundo caso fue Numancia, donde se ven actos heroicos de sacrificio por defender lo que consideraban su independencia, su identidad, que se van a repetir esas características, ese heroísmo en otros hechos de la historia hispana. Con respecto a Sagunto, les voy a leer, y luego también voy a tomar para Numancia del mismo texto, unos breves párrafos de Felipe Ximénez de Sandoval, un falangista que escribió una obra de la historia de España, una breve historia de España, se llama La piel del toro, y él dice así: Sagunto, como casi todas las ciudades de Iberia, era una ciudad abierta. No estaba guardada de murallas ciclópeas, ni existía en ella un material de guerra suficiente para su defensa. Había, en cambio, un elemento nuevo en la historia, que inmortalizaría la ciudad, iniciando una manera inédita en el arte de guerrear, el coraje y la desesperación ibéricos. Esto luego se repetirá en otros momentos: Numancia, Gerona, Zaragoza, el Alcázar de Toledo, hitos en la historia de la hispanidad. Sagunto fue vencida, pero fue vencida dando hasta el último de sus hombres. Luego vendrá Numancia, que resistirá a los romanos. ¿Y qué dice Ximénez de Sandoval acerca de Numancia? Dice: Numancia,
La del viento frío y el alma de piedra resiste. Resiste a Roma y a sus legiones, y resiste al hambre, la sed, la peste y la traición. Numancia desfallecida, sigue por algún tiempo resistiendo. El reducto agoniza, y al fin un día repite la página emocionante de Sagunto. Los defensores, luego de 20 años de sitio, prenden fuego la ciudad y se suicidan. No es que hagamos el elogio del suicidio, pero es para mostrar hasta dónde aquella ciudad resistió en defensa de lo que creían lo justo. Finalmente Numancia fue derrotada. La península ibérica se incorpora a la romanidad, forma parte del mundo romano y va a recibir la impronta romana que nosotros tenemos a través de la madre patria, ¿no? Somos parte de ese mundo romano, latino. ¿Y qué aportó Roma a España y a la hispanidad? Aportó su derecho, aportó su lengua, pero la península ibérica también hizo su aporte al mundo romano. Aportó un personaje como Séneca, un gran filósofo del siglo I, y emperadores de la talla de un Trajano y de un Adriano, grandes hombres en la historia del Imperio Romano. Entonces, ya hemos visto cómo empieza a aparecer ese espíritu hispánico que se va a repetir en otros momentos de la historia. Hablamos de Sagunto, hablamos de Numancia, pasemos a un tercer momento en la historia de esta conformación de la identidad hispánica que luego va a llegar hasta nosotros. Ese tercer momento es el siglo I después de Cristo, cuando se funda una ciudad sobre el río Ebro, César Augusta, que luego se va a denominar Zaragoza, en honor al emperador César Augusto, y es en esa ciudad donde en el siglo I se manifiesta todavía en carne mortal, según una tradición muy venerable, la Virgen María apareciéndose al apóstol Santiago sobre un pilar, el pilar de Zaragoza. Y ahí está la Virgen del Pilar, ahí está Santiago, ahí está gran parte de lo que luego va a ser la identidad hispánica en la época medieval. Dice un autor, Román de Arnels, en un poema dedicado, escrito, poético, dedicado a Zaragoza: salud a Zaragoza, ciudad invicta, epopeya viviente, ciudad privilegiada, que vive a la sombra de su Virgen del Pilar, cuya devoción hace dichosos a sus habitantes, que al sueño y descanso de la noche se entrega entre rumores del rosario, mezclados con el murmullo del Ebro, y se despiertan antes que el día para entonar angélicas alabanzas en la misa de infantes. Zaragoza es cuna de héroes y de santos. Ahí vemos entonces cómo se va formando esta identidad hispana, celtíbera, romana, ahora cristiana. Y Zaragoza, con su pilar, que va a dar tanta identidad al pueblo español, luego va a ser escenario de una gran epopeya. Ya me voy a referir a esa gran epopeya del año 1808. Bien, sigamos recorriendo, vuelo de pájaro, ¿no? Muy fugazmente, esta evolución de la historia ibérica, y nos encontramos, luego de Sagunto, Numancia, Zaragoza, un cuarto momento, que es cuando se conforma la unidad de estos territorios como un reino. Es en el tiempo de los visigodos, donde se destacan tres reyes: Leovigildo, Recaredo y Recesvinto. Leovigildo fortalece la autoridad real, la unidad, pero Recaredo es el que va a definir la conversión de la península al cristianismo romano, al catolicismo, que lo va a marcar para siempre a la hispanidad. Porque hasta ese momento los visigodos pertenecían a una herejía denominada el arrianismo, y con Recaredo abjuran del arrianismo y se convierten al catolicismo. Es en esos tiempos que se reúnen los concilios de Toledo. Toledo era la capital de aquel reino visigodo,
Toledo, que también fue una ciudad tan importante en la historia española, con el famoso Alcázar, identificado con la edad del emperador Carlos V, y luego el Alcázar que resistió heroicamente durante la cruzada del 36. Pero quedémonos en esta Toledo del siglo VII, VIII, donde están estos reyes visigodos, donde se reúnen los concilios famosos que van dándole leyes e identidad a estos territorios, en donde surgen y se destacan dos figuras, dos grandes obispos, hermanos, San Leandro de Sevilla y San Isidoro de Sevilla, hombres letrados, ilustres, que aportaron una gran sabiduría a la tradición hispana. Es de San Isidoro de Sevilla aquella famosa frase que debería grabarse en todas nuestras conciencias y en la de nuestros dirigentes y políticos, ¿no? Que dice, Rex eris si recte facias, eres rey si rectamente obras, si no te conviertes en un tirano. Y es justamente obrar rectamente es obrar de acuerdo a la justicia, a la ley natural, al orden establecido por Dios. Bien, estamos en la Edad Media entonces, comienzos de la Edad Media, y en el año 711 hay un momento oscuro para la hispanidad, es la invasión mora. Es oscuro, pero providencialmente va a ser muy importante, porque durante 8 siglos, se va a ir gestando el espíritu hispano, se va a ir fortaleciendo, y aquella gallardía, aquel heroísmo que se vio en Sagunto, que se vio en Numancia, ahora se va a revestir de un espíritu de catolicidad, un espíritu mariano, se lucha bajo el estandarte de Santiago, bajo el manto de la Virgen del Pilar, tenemos entonces toda una identidad nueva gracias a es una desgracia, pero gracias a esta desgracia por la invasión mora, se va fortaleciendo ese espíritu de cruzada que caracteriza tanto a la historia hispánica. Que lo vamos a ver incluso hasta el siglo XX, después cuando toque los hitos fundamentales vamos a ver ese espíritu de cruzada en hechos históricos de nuestra hispanidad. Bien, pasan estos 8 siglos, finalmente en 1492 cae Granada y con los reyes católicos asistimos a la unidad de la España moderna. Comienza la Edad Moderna y mientras el resto de Europa se dirige por otros carriles, se aleja de lo que había sido la cristiandad medieval, España, la España de los reyes católicos y luego la España de Carlos y de Felipe, de los Austrias mayores sobre todo, permanece fiel a aquel legado, a aquella herencia de la cristiandad. Y no solamente va a permanecer fiel, sino que va a proyectar esa cristiandad más allá de Europa. Comienza la gesta americana, comienza la epopeya americana vista como la continuación de la cruzada de reconquista. La reconquista que se llevó a cabo en la península ahora se continúa en América, no como una conquista de opresión, de ocupación, como nos muestran todas estas historiografías que hoy padecemos, que se enseñan en nuestros colegios, en nuestras universidades, sino como una conquista de liberación para tantos pueblos que estaban oprimidos por imperios bestiales y oprimidos bajo las garras de la idolatría, del paganismo, de los sacrificios humanos. O sea que fue una gran liberación que vino a partir de ese momento. Entonces, mientras caía la vieja cristiandad del otro lado de los Pirineos, de Francia hacia el norte, se construyó una nueva cristiandad. Y la continuación de esta nueva cristiandad es lo que denominamos hispanidad. España tuvo un rol fundamental en los siglos XVI y XVII, o toda la hispanidad. ¿Por qué? Porque fue ese reservorio de cristiandad frente al mundo moderno que estaba dando la espalda a lo que había sido aquella cristiandad. En esos siglos, sobre todo XVI, XVII, siglos de oro del Imperio Español, de los cuales fuimos parte de ese gran imperio, había como 3 grandes
objetivos o metas que se proponían los monarcas españoles y el pueblo español e hispano en aquellos momentos. En Europa, en el este, había que frenar al turco. Y justamente estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario. El 7 de octubre de 1571 es la fecha de la célebre victoria de Lepanto, donde también se ve ese espíritu heroico que caracteriza a la hispanidad, donde se destaca don Juan de Austria, Miguel de Cervantes Saavedra participó de aquella gesta heroica. Eso en el este. En el centro de Europa había que enfrentar el estallido de la Reforma Protestante, que estaba partiendo al medio de la cristiandad. Y en América había que construir una nueva cristiandad, que se construyó a fuerza del mestizaje, cosa que en otros rincones no pasó, de la América sajona sobre todo, de la evangelización, gracias a la labor no solamente de grandes misioneros, de grandes sacerdotes, órdenes religiosas impulsadas desde Europa por el Papa y los monarcas, sino también los mismos conquistadores, los mismos colonizadores venían con este espíritu misionero. Y en tercer lugar, aparte del mestizaje y la evangelización, se dio un proceso de construcción de ciudades nuevas o sobre ciudades que ya existían, pero con el desarrollo de nuevas instituciones que van a dar identidad a nuestros pueblos. Aquellas ciudades fundadas en torno a una plaza con sus cabildos, sus iglesias, sus colegios, sus hospitales, sus universidades, las reducciones de pueblos indígenas que se convierten en ciudades propias de pueblos indígenas, también con sus cabildos, con sus párrocos, evangelizadores. Es toda una epopeya que se lleva a cabo en estos siglos. Lamentablemente, en Europa hubo una gran contra frente a lo que fue la hispanidad. El mundo protestante y la misma Francia, que era católica pero tenía rivalidades políticas con España, le hicieron la vida imposible. Y en Westfalia, después de la guerra de los 30 años, en mediados del siglo XVII, se produjo una gran derrota. Pero esa derrota no quiere decir que el mundo hispánico esté perdido en absoluto. Nos dice al respecto un gran autor que tenemos aquí en Argentina, Rubén Calderón Bouchet, dice: España fue creyente y su voluntad política se realizó sobre la base de la fe común. España fue vencida por todas las fuerzas coaligadas del mundo moderno. Este hecho, considerado según la perspectiva impuesta por el curso del tiempo, puede parecer hoy irrevocable y necesario, como que ya era una causa perdida, puede llegar a parecer. Pero a los hombres de carne y hueso, metidos en el corazón de aquellos sucesos, no tuvo que parecerles así. Había esperanza y había que seguir luchando mientras se pueda. Como hoy día, que vemos que todos nuestros ideales parecen que se desmoronan, pero van apareciendo grupos como este que me ha invitado y como tantos veo yo, que tratan de levantar una bandera diferente a la que la voz oficial nos va imponiendo. Decía entonces que Europa se aleja de la cristiandad en la Edad Moderna, es la Europa de Maquiavelo, de Bodino, de Lutero, de Hobbes, del absolutismo en Francia, es la Europa del concepto burgués de la vida, de la Inglaterra en la que triunfa ese concepto burgués, sobre todo la Inglaterra anglicana, burguesa, capitalista, imperialista, no en el sentido hispano, y en la cual ya empieza a hacerse fuerte esta orden en el mundo moderno que es la masonería. Todo un mundo moderno que se coaliga contra aquellos ideales de la hispanidad. Y en el siglo XVIII, lamentablemente, se extingue la dinastía de los Austrias, que había levantado estas banderas durante 2 siglos, y llegan los Borbones, de origen francés, y que un poco vienen con estos ímpetus modernos. Empiezan a hacer reformas, y ya vemos que con los Borbones empiezan todas estas ideas modernas de la ilustración del siglo XVIII a ir penetrando en nuestra hispanidad. Suavemente, todavía no arrecian como fue después, pero ya hay algunas cosas graves, como fue la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios hispanos,
que llevaba adelante una labor misionera y civilizadora muy importante. Luego vino la alianza con la Revolución Francesa, con Napoleón y finalmente la invasión de Napoleón a España. Y es ahí donde vuelve a aparecer, por eso me refería a Zaragoza, ese ímpetu de Zaragoza. Zaragoza resistió hasta que no quedó una piedra sobre piedra de la ciudad del invasor francés, era el enemigo de Dios, del rey y de la patria. Y Zaragoza, resistiendo a esta invasión herética, extranjerizante, de una Francia que ya no era la Francia de Luis IX, no, la Francia medieval, sino una Francia totalmente que había renegado de su propia identidad. Zaragoza resiste, España, el pueblo español resiste, levantando las banderas de Dios, la patria y el rey, a pesar de tener un rey felón, pero seguían fieles al ideal de la monarquía. Y el tirano de Europa, Napoleón, finalmente va a ser derrotado. Va a ser derrotado y aquel ímpetu, aquel impulso que caracterizó al pueblo español resistiendo a esta Francia revolucionaria, va a continuar un movimiento a partir de 1830 que es el carlismo, que representó el tradicionalismo político, es el querer que la España conserve aquellos valores tradicionales que siempre la habían caracterizado. Y así se atraviesa el siglo XIX, donde quisiera referirme brevemente a dos figuras ilustres que van a defender la tradición española. Estas dos figuras son Juan Donoso Cortés y don Juan Vázquez de Mella. Juan Donoso Cortés es un intelectual, vivió pocos años, pero es muy importante. Él estuvo influenciado por todas estas nuevas ideas liberales que habían surgido con la Francia revolucionaria, en forma moderada. Él era monárquico, católico, pero un monárquico liberal, digamos. Sin embargo, se fue dando cuenta hacia dónde iba el mundo y él llegó a decir: muchos creen que el mundo va, pero yo me estoy dando cuenta que el mundo vuelve. Todo eso que se llama progreso en realidad es retroceso. Y ya al final de sus días reniega totalmente de los valores que en algún momento él consideró que tenían elementos positivos. Él tiene una obra muy importante, Ensayos sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, donde nos enseña que detrás de toda gran cuestión política hay una cuestión teológica. O sea, detrás de toda lucha política, de toda lucha política de la modernidad contra el mundo tradicional, lo que está en juego es aquellas dos ciudades que ya había visto San Agustín en el siglo IV, la ciudad de Dios frente a la ciudad del mundo que reniega de Dios. Don Juan Vázquez de Mella, otra figura importante, lo ubicamos a finales del siglo XIX, principios del XX, es un miembro del carlismo, lo va a representar en las Cortes españolas, va a ser una voz que va a ser hoy la voz de la tradición justamente en esas Cortes ya ganadas por el espíritu liberal. Y él va a decir que la tradición es retomar y enriquecer lo recibido. No es vivir anclado y nostálgico del pasado, sino tomar todos aquellos valores tan ricos que el pasado nos ha legado y comunicarlos a las generaciones posteriores. Llegamos al siglo XX. En el siglo XX, en la península, se vive una época de decadencia después de que España en 1898 pierde sus últimas colonias, es derrotada, hay un espíritu muy pesimista, no se sabe cómo recuperar aquella grandeza y hay una respuesta política a partir de los años 30 que va a proponer algo nuevo, que va a proponer los valores de la tradición unidos a los principios de una revolución sanamente entendida, una revolución que ponga fin a todos estos males, y esa voz que quiere unir la tradición con la revolución, bien entendida, es la voz de José Antonio Primo de Rivera, este joven, hijo de un gran estadista, Miguel Primo de Rivera, que trató de sacar a España en los años 20 adelante, pero fue traicionado, y él entra en la política tratando de defender el honor de su padre, pero finalmente crea la Falange, un poco influenciado también por los movimientos de la época, pero con una identidad hispana muy propia, muy característica. Él
amaba España, y porque la amaba, decía que no le gustaba la España de su tiempo. Nosotros también podemos decir, amamos a nuestras patrias, porque no nos gusta nuestras patrias como están actualmente. Es un amor fundado en la verdad, no que estamos conformes con lo que vemos, sino que quisiéramos otra cosa para nuestras patrias. Y finalmente, dentro de este bosquejo muy rápido que he dado sobre la España del siglo XX, una figura que trata de tomar lo mejor de la falange, del carlismo, del movimiento nacional que acaudilló Francisco Franco en aquella cruzada del 36 contra el comunismo, que es Blas Piñar. Blas Piñar decía en los años 60, el secreto del mensaje hispánico radica en hacer de la riqueza no un fin, sino un instrumento, en ordenar la economía al bien común, a los intereses más altos de la cristiandad. El hombre de carisma hispánico será así, en un mundo lleno de tinieblas, el español quijotizado, el Quijote, que vislumbrara a Miguel de Unamuno, el caballero de la hispanidad, o caballero cristiano que soñaron Ramiro de Maeztu y García Morente, el que habrá atravesado a la fuerza por el Renacimiento, la Reforma y la Revolución, todos esos momentos de decadencia, aprendiendo de esos momentos, pero sin dejarse tocar el alma, manteniendo el alto el viejo ideal. Bien, me refería a José Antonio, a Blas Piñar, al movimiento nacional que acaudilló Francisco Franco, la gran gesta del siglo XX donde reapareció justamente este espíritu hispano, fue la cruzada del 36, del 36 al 39, donde también hay tanta leyenda negra sobre aquella gesta y donde en el siglo XX vemos estampado justamente aquel espíritu hispano que ya se anunciaba en Sagunto y en Numancia, ¿no? La gesta del Alcázar de Toledo, si se puede indagar, si pueden profundizar en aquellos hechos, es hermoso hacerlo, hay mucho para aprender de aquellos momentos heroicos, hay grandes héroes, grandes figuras que se destacaron, y es algo a tener en cuenta cuando los hispanos recordamos momentos de gloria. Bien, hasta acá, entonces, desarrollé un poquito ese espíritu de la hispanidad, centrándome tal vez un poco en la península ibérica, viendo su proyección sobre América. Ahora, quería ver cómo se llega a tomar conciencia de que existe una hispanidad, de que hay una identidad que nos une a pueblos del continente americano, la península ibérica, en la península ibérica España y Portugal, tenemos que incluir, ¿no? Y justamente hablando del siglo XX, mencioné un gran estadista que fue Francisco Franco, y Portugal tuvo Oliveira Salazar, otra gran figura, ¿no? Bien, entonces decía, cómo se fue desarrollando este espíritu esta idea de hispanidad. En primer lugar, me voy a referir a un presidente que tuvimos aquí en Argentina en el año 17, que fue Hipólito Yrigoyen, que decretó que el día 12 de octubre tenía que ser feriado y que tenía que celebrarse con el nombre de Día de la Raza. En el decreto presidencial de aquel tiempo, no se le ocurrió a Irigoyen decir que era el Día de la Diversidad Cultural, como lo han rebautizado aquí ahora, o que era el Día de los Pueblos Oprimidos, ni nada por el estilo, sino que decía aquel decreto, el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos. La España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación americana. Y denominó a este día, feriado, Día de la Raza. No de la raza en un sentido racista, sino de una raza de hombres, una raza en sentido espiritual. Sin embargo, un sacerdote vasco que en aquellos años vivía aquí en Argentina, luego volvió a España, y que es el que estampó el término hispanidad, que es el que le dio origen al término hispanidad, que
cuestionó este término. Si bien esta iniciativa de Hipólito Yrigoyen es muy buena, es muy loable, sin embargo, Zacarías de Vizcarra sostuvo en un artículo en el año 1926, 9 años después, que la palabra que podría identificar mejor a esta fecha sería la palabra hispanidad. En un artículo justamente decía que se denominó la hispanidad y su verbo, decía este vasco, ¿no? Que defendía la hispanidad, no todos los vascos son separatistas. No me satisfacía el nombre de Día de la Raza, que iba adquiriendo cada vez mayor difusión. Era menester encontrar otro nombre que pudiera reemplazarlo con ventaja, y no hallé otro mejor que el de hispanidad. Estoy convencido, decía, de que no existe palabra que pueda sustituir hispanidad, para denominar con un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispano y a las cualidades que los distinguen de los demás. Encuentro perfecta analogía entre la palabra hispanidad y otras dos voces que usamos corrientemente, humanidad y cristiandad. O sea que hispanidad sería como una palabra análoga a cristiandad. Esto lo decía en el año 1926. Y en el año 1933, el episcopado argentino, tiempos en que había obispos con otros valores, a los que predominan, ¿no? Hoy día, no digo que todos, ¿no? Pero bueno, con ideas muy claras, el episcopado argentino resolvió que el 12 de octubre se tenía que celebrar, no era solamente una fiesta civil, sino también una fiesta religiosa, y que se tenía que celebrar con una misa solemne de la Santa Cruz. Esta decisión del episcopado argentino fue un incentivo para que Zacarías de Vizcarra, este sacerdote que unos años antes había dicho que la palabra correspondiente de hispanidad, escribe un libro que lo recomiendo, muy breve, y que se consigue incluso por PDF, creo que se puede conseguir, que es La vocación de América, de Zacarías de Vizcarra. Un libro dividido en 6 capítulos. En el primero habla de lo que significa el 12 de octubre, el segundo capítulo, la relación entre América y las misiones, como la labor llevada adelante por las misiones aquí en América. En tercer lugar, la importancia de la cruz en América, la presencia de la cruz. La cruz marcó nuestra identidad desde aquel 12 de octubre de 1492 que se planta la cruz en nuestras tierras. Otro capítulo, América Inmaculada, la presencia mariana, otro tema que nos identifica a todos nuestros pueblos. Cada nación tiene su advocación mariana. América y el apóstol Santiago es el capítulo quinto, y el último, América y la Sagrada Escritura. Por supuesto no voy a poder hacer una lectura de esta obra aquí, pero quería tomar un punto, donde él habla de América y la cruz. Dice Zacarías de Vizcarra, el 12 de octubre de 1492, en el mismo año en que la Santa Cruz fue levantada triunfante por el cardenal Mendoza en la torre más alta de Granada, la reconquista del último baluarte moro, la Santa Cruz tomó posesión del Nuevo Mundo. O sea, la cruz se empieza a plantar en varios puntos e inició la conquista espiritual y pacífica de los paganos de nuestro continente, que fueron incorporándose al imperio de Cristo Rey. Por eso, el episcopado argentino ha determinado que tan fausto acontecimiento se conmemore con la misa votiva solemne de la Santa Cruz. Lamentablemente hoy todo esto, salvo nuestros grupos que se ocupan de esta fecha, vemos todo lo contrario, ¿no? Incluso estuve viendo algunos tweets aquí de nuestro gobernante aquí de mi país, del opositor y todos con todo el indigenismo, ¿no? El antihispanismo, para llamarlo como corresponde. Bien, entonces tomé como figura clave a Zacarías de Vizcarra. Otra figura que profundizó el tema de la hispanidad, tomando aquello de Zacarías de Vizcarra, es Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu nace en 1875 y muere asesinado por los rojos durante el inicio de la guerra española en el año 36, el 29 de octubre del 36. Él perteneció a la generación del 98, aquella generación que se cuestionaba
por los males de España. Y era de aquellos que creían que los males de España eran por el retraso, porque España siempre estuvo a la rezagada con respecto a la modernidad, porque la modernidad no había impactado como debía, ¿no? Un poco es lo que escuchamos en nuestros países, ¿no? Que el mundo hispano siempre estuvo rezagado con respecto al mundo sajón, ellos siempre están en el progreso, nosotros atrasados porque nos quedamos en los valores de la Edad Media, etc. Sin embargo, Ramiro de Maeztu fue profundizando en estos temas y en los años 30 ya está de vuelta de esta postura. Está de vuelta, en el año 31 surge una revista llamada Acción Española, que va a ser uno de los baluartes de esta revista, donde escribe un artículo que denomina hispanidad, denomina la hispanidad. Él quería que la revista se llame Hispanidad, se llamó Acción Española. Y una serie de artículos bajo este título luego van a ser recopilados en una gran obra, una pequeña obrita, pero que es fundamental para quienes nos identificamos con los valores de la hispanidad, que es defensa de la hispanidad. Justamente Ramiro de Maeztu en esa obra hace una defensa de la hispanidad, de toda la hispanidad, donde contraponiendo aquellos valores modernos de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, valores masónicos, Ramiro de Maeztu en un momento dado en esta obra, yo rescato esto, ¿no?, de su obra, señala que en realidad esos valores bien entendidos son los que llevó adelante España en América, en sus territorios americanos. ¿Por qué? Porque España creyó en la libertad de que los hombres son libres y pueden dejar el mal y abrazar el bien, que los indios podían convertirse, mientras que los sajones, que eran protestantes, creían en la predestinación y entonces consideraban que ellos eran superiores, estaban predestinados como una raza superior a dominar sobre los aborígenes de los territorios que conquistaron. Mientras que en los territorios hispanos se creyó en la libertad del hombre y que los hombres todos igualmente tienen posibilidad de salvación. Esa es la verdadera igualdad. Y una fraternidad fundada en, no la fraternidad masónica, sino en una filiación. Cuando hay hermandad es porque hay padre y porque hay madre. Nuestro padre en el cielo y nuestra madre, la hispanidad, que nos cobija a todos nosotros. Bien. Y en esa obra, Defensa de la Hispanidad, iniciaba su escrito Ramiro de Maeztu con estas palabras. España es una encina, un árbol, ¿no?, sofocado por la hiedra, por la enredadera. La hiedra es tan frondosa y se la ve a la encina, al árbol, tan arrugado que a ratos parece que el ser de España está en la trepadora, en la enredadera, y no en el árbol. ¿Qué significa esta metáfora? La identidad hispana es el árbol y la enredadera es todo el espíritu de la modernidad que se metió en nuestro territorio a partir del siglo XVIII, con la ilustración, con el liberalismo, luego con el comunismo. Todo eso tapó nuestra verdadera identidad y la sigue tapando, pero detrás de toda esa corteza está nuestra identidad. La raíz de la revolución en España, allá a comienzos del siglo XVIII, han de buscarse nuestra admiración del extranjero. O sea, muchas veces los hispanos admiramos lo que viene de otros lugares, del mundo anglosajón, y nos hemos olvidado o hemos abandonado nuestra identidad tan rica, ¿no? Bien. Me referí entonces a Zacarías de Vizcarra, a Ramiro de Maeztu, y un tercer exponente que profundizó en el tema de la hispanidad fue Manuel García Morente. Manuel García Morente nace en 1886, fue un catedrático, fue un filósofo, profesor universitario, influenciado por el kantismo, era un liberal. Sin embargo, cuando estalla la guerra civil, más llamada guerra civil, la cruzada, él no está con los rojos, no está con el comunismo, ni con el anarquismo, ni con nada de eso. Es más, sus hijas son católicas, él es agnóstico, y su yerno cae bajo el terror de los rojos, asesinado. Eso lo marca profundamente a él. Él tiene que exiliarse a Francia, se va a París, y sus hijas quedan en España. Esto le provoca una gran angustia, pasa una situación muy tremenda, ¿no? La incertidumbre de lo que pasaría en España,
en la zona roja en Madrid con sus hijas, hace todo lo posible para poder llevarlas a París, le va a costar mucho. Y una noche, estas de angustia, en la que está en el barrio de Montmartre, en París, asomado a una ventana, nostálgico, escucha una melodía en la radio, que lo conmueve, y ese hecho tan pequeño aparentemente, lo retrotrae a su infancia, a las navidades infantiles, a recordar lo que había aprendido de la fe y a recuperar la fe. Él dice que esa noche, en ese instante, recupera la fe, a tal punto la recupera que unos años después termina siendo sacerdote, pero junto con la fe, él descubre otra cosa. Él descubre que esa fe le ha creado identidad a España, descubre la identidad y se va a convertir en un apóstol, no solamente de la fe cristiana, que lo fue, sino un apóstol, un defensor acérrimo de la hispanidad. En el año 38 viaja aquí a la Argentina, en Tucumán, da cátedra en la Universidad de Tucumán y da en junio del 38 dos conferencias muy importantes en Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay, justamente que él denomina idea de hispanidad, donde dice que lo que caracteriza a la hispanidad es un estilo. Hay un estilo que caracteriza al hispano, y el estilo es el del caballero, es el del paladín, es de aquella figura que se ha jugado entera por grandes ideales, como hemos visto desde Sagunto, Numancia, en la Reconquista, en las guerras contra el turco, contra los protestantes, contra la Revolución Francesa, contra el comunismo en el 36 y en otros hechos que después ya me voy a referir. Entonces, en esta obra, él muestra a este caballero español hispano, no español, hispano, no solamente de la península, sino en toda Hispanoamérica también. Y cuando él regresa a España, escribe otra obra que se llama Ideas para una filosofía de la historia de España, donde vuelve sobre el tema de la hispanidad. Quiero leerles unos breves parrafitos, renglones, 3 renglones, de aquella conferencia que dio sobre el estilo hispano, que se puede encontrar, también es muy fácil de encontrar en internet, Idea de Hispanidad, de Manuel García Morente, es muy lindo, son 15 hojas como mucho, pero que son muy sustanciosas. A veces hay pequeñas lecturas, pero que con un contenido riquísimo, que nos dejan mucho más que leer todos estos mamotretos que a veces nos mandan en nuestras universidades, ¿no? Dice, pues bien, yo pienso que todo el espíritu y todo el estilo de la nación española puede también condensarse y a la vez concretarse en un tipo humano ideal, que es el caballero cristiano. Algunos rasgos del caballero cristiano son que es paladín, magnánimo, valiente, intuitivo, impaciente por la causa del bien, cultor del honor, absolutamente entregado a una costa de la propia vida. Esto es lo que señalaba Manuel García Moreno. 3 figuras entonces que profundizaron el tema de la hispanidad. Zacarías de Vizcarra, Ramiro de Maeztu, Manuel García Morente. No es que sean los únicos, ellos son los que inician esto, ¿no? Después hay una abundante literatura para profundizar en esto. Hablamos entonces de una primera parte de la historia hispana, cómo se fue gestando ese tipo hispano. Ahora, cómo se piensa y se reflexiona acerca del ideal de hispanidad. Y por último, quisiera referirme brevemente a algunos hitos que marcaron nuestro siglo XX. Uno, ya lo mencioné, es la gran gesta arquetípica, que es la del año 36, la Cruzada Española, ¿no? Acabillada por Francisco Franco, con la gesta del heroico Alcázar de Toledo, con el coronel, luego general Moscardó. Pero unos años antes hubo aquí en América una gesta que anunció aquello que se iba a librar en la península, donde también vimos ese heroísmo hispano, donde vemos aquella fe firme,
aquel grito de Viva Cristo Rey que resonó en nuestra América y luego resonó en España, pero que resonó primero aquí, aquella devoción a la Virgen, y me estoy refiriendo, como ya ustedes se imaginarán, a la cristiada, a la gesta de los cristeros mexicanos, ¿no? Donde se gritaba Viva Cristo Rey y Viva la Virgen de Guadalupe. En un artículo que escribió Enrique Díaz Araujo en el año 85, dice: hay ciertas partes de nuestro planeta, en muy determinadas regiones de la Tierra, donde la resistencia a la planadora masificante de la ideología modernista ha sido más obstinada. Más aún, existen zonas selectas que han resistido a todo esto. La Vendée francesa, la Navarra española del carlismo, el Don, el río Don se refiere a la zona del río Don, ¿no? Apacible del voluntariado ruso blanco durante la guerra contra la Revolución Rusa. En ese lugar dice donde la resistencia ha alcanzado caracteres épicos, dignos de una tragedia homérica. Y entre esos hitos notables hay un lugar peraltado, es el occidente mexicano, la tierra jalisciense, el núcleo tapatío, que se irradia desde Guadalajara por Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima. Estamos pues ya hablando de la gesta cristera. Y dice el padre Rabasi: contemplar al México de la década de 1920 es enfrentarse a dos cosmovisiones, a dos ciudades según el sentido agustiniano. Esas dos ciudades. Y en aquella gesta, así como fui tomando siempre algún arquetipo, no podemos desarrollar en profundidad todo, pero tomar algún arquetipo, hay una figura que es paradigmática, que es Anacleto González Flores, ¿no? Muere mártir. El maestro, ¿por qué el maestro lo llamaban de esta manera? Porque era el maestro, se dedicó a formar jóvenes. ¿Y a formarlos en qué? En los grandes valores, en los grandes ideales de la hispanidad. Desde niño, Anacleto fue apodado el maestro, nos dice el padre Alfredo Sainz. Entendía a México y en general a toda Iberoamérica como la heredera de la España imperial. La vocación de España, dice en uno de sus escritos, tuvo su origen glorioso. Los 8 siglos de estar espada en mano desbaratando las falanges de Mahoma. Continuó con Carlos V, siendo la vanguardia contra Lutero. En Felipe II encarnó su ideal de justicia y luego en las provincias iberoamericanas fue una fuerza engendradora de pueblos, siempre en continuidad con aquel día en que Pelayo hizo oír el primer grito de reconquista. ¿Perdón? ¿Sí? No. Nuestra vocación tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente, políticamente, es la vocación de España, porque de tal manera se anudaron nuestra sangre y nuestro espíritu con la carne, con la sangre, con el espíritu de España, que desde el día en que se fundaron los pueblos hispanoamericanos, desde ese día quedaron para siempre anudados nuestros destinos con los de España. Junto con España, el maestro accede también a reivindicar la acción civilizadora de la Iglesia Católica. Y entendía que esta identidad hispana de nuestros pueblos tenían 3 enemigos, sobre todo los vio en el México de su tiempo, los vio Anacleto. Esos enemigos eran la revolución, el protestantismo, sobre todo el protestantismo que quería imponer Estados Unidos en ese momento para quitar la identidad del pueblo español y que hacía tanto para quitar la identidad de nuestros pueblos hispanoamericanos o iberoamericanos. Y el tercer gran enemigo es la masonería, que estuvo detrás de aquella guerra sangrienta contra los cristeros que se llevó adelante. O sea, en el siglo XX hubo como 2 grandes enemigos, 2 cabezas del monstruo rojo, ¿no? Uno era la masonería, que hizo su labor destructora en México, y el otro el comunismo, en tantos rincones hoy en España, en el año 36, ¿no? Bien. Otra gesta a la que me quería referir es aquí en mi patria, en el año 82, la gesta de las Malvinas, donde el 2 de abril de 1982 se llevó adelante la recuperación de las Islas Malvinas durante casi 150 años en poder británico, bajo
el manto de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, que había defendido a Buenos Aires en 1806 y 1807 cuando fue invadida por los ingleses, ahora nuevamente protegía a los hijos de esta tierra cuando iban a recuperar aquellas islas perdidas, ¿no? En aquella gesta hubo de todo, hubo cosas malas, que es lo que siempre la leyenda negra y la propaganda contraria muestra, y hubo gestos de heroísmo que han sido tapados, ocultados, silenciados. Es muy conocido, pero bueno, siempre viene bien volver sobre ella la carta que el teniente Esteves envía a su padre pocos días antes de morir en combate. En esta carta, él les dice: querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión, no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que éste, su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es: 1. Que restauren una sincera unidad en la familia, bajo la cruz de Cristo. La cruz siempre en nuestras tierras hispanas, como decía Zacarías de Vizcarra. 2. Que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura de la tristeza. Me recuerda a otro héroe, ¿no? A Moscardó, cuando los rojos le fusilan a su hijo, que lo toman prisionero y le piden que rinda el alcázar, y hay un diálogo ahí estremecedor entre el padre y el hijo, ¿no? Y tercero, dice Esteves, que recen por mí. Y termina esta carta: papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy, y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto. Bien. Estuve desarrollando entonces cómo se fue dando estas características de la hispanidad, en primer lugar. Luego, cómo se tomó conciencia de esa identidad hispana gracias a grandes pensadores que tomaron conciencia de esto justamente. Y, en tercer lugar, vimos algunas gestas, la arquetípica, la de la Cruzada Española, la Cristiada, Malvinas. Quisiera terminar sacando algunas conclusiones. Les pido disculpas si me extendí, si fui por ahí medio pesado por ahí en algún momento. A veces me dicen que soy un poco pesado, aburrido cuando hablo. Bueno, pido disculpas si fue así la cuestión. Quisiera terminar señalando algunos hitos, algunas características que identifican a nuestros pueblos hispanos. En primer lugar, la fe, esta fe católica, pero no cualquier fe católica, sino una fe católica militante. Es una fe católica militante, este espíritu de cruzada que siempre ha caracterizado a nuestros pueblos. Esa cruzada de reconquista que ya se daba en el medioevo contra el moro y que se dio en la modernidad y que se dio en la invasión napoleónica y que se dio en el siglo XIX y en el XX, está siempre presente. Esa fe, aparte, tiene una dimensión mariana muy fuerte. La Virgen del Pilar, en Zaragoza habíamos señalado, la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, ¿no? También la Virgen fue venerada en el Alcázar de Toledo cuando se resistía al invasor. La Virgen estuvo presente en la epopeya de Malvinas. La Virgen está presente en toda la historia de nuestros pueblos. Cada pueblo tiene una vocación mariana que lo identifica, que le da, dentro de esta común denominador que somos los hispanos, una característica propia, un rasgo propio. Otro elemento en la cultura que quedó marcado, sobre todo en algunos rincones más que en otros, es el estilo barroco, esa presencia del arte barroco que uno recorre capitales, ciudades de nuestras
naciones americanas, hispanoamericanas, y es realmente, muestra aquel espíritu desbordante, aquel espíritu de derroche, de magnanimidad, de grandeza que ha definido siempre al hispano. La lengua castellana, un, un cuarto elemento que nos da identidad, decíamos, la fe militante, la virgen, el barroco, la lengua, la figura del caudillo. Siempre en nuestros pueblos ha habido este personaje. Hoy se habla un poco despectivamente del caudillismo, pero ha habido caudillos realmente que merecen la pena ser admirados y que han sido modelos para los que los han seguido, ¿no? La figura legendaria del Cid, el Quijote, ¿no? Que marcó Cervantes, o Moscardó, Francisco Franco, siempre estas figuras, estos caudillos, nuestros pueblos en su historia han tenido caudillos. Me viene a la memoria aquí, en mi patria, Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Y nuestra cultura, nuestra poesía, nuestra música, nuestras danzas, tienen también esos rasgos hispanos que las caracterizan, que las identifican y que nos diferencian de los hermanos del norte, ¿no? De los anglosajones, de los pueblos de origen anglosajón, incluso que nos diferencia de una nación más cercana a nosotros, como puede ser la misma Francia, ¿no? Yo reivindico todo el occidente, toda la cristiandad. Creo que hoy Occidente está renegando de sí mismo y que Occidente está siendo llevado adelante por un progresismo que lo está destruyendo, incluso en Europa por el Islam, ¿no? Entonces hay que reivindicar esa identidad occidental, pero dentro de la identidad occidental los hispanos tenemos una identidad propia que tenemos que afirmar y que nos diferencia del resto. Y es esa identidad lo que ha causado tanto odio en la historia. El odio que tuvo la masonería cuando rehizo estos países en la segunda mitad del siglo XIX. Los rehizo o los deshizo, o como se dice ahora, los deconstruyó. Hoy quieren deconstruir, ¿no? Deconstruir nuestras identidades personales, de construir lo que somos como personas. En aquel tiempo querían deconstruir nuestras naciones. Y es esa identidad hispana, decía lo que quiso destruir la masonería, y lo que hoy día quiere destruir este indigenismo postmoderno, mentiroso, que no tiene nada de indigenista y nada que ver con los pueblos que estuvieron aquí en un origen, como dicen ellos, para usar la terminología de ellos, ¿no? Y esta identidad que tiene que resistir a pesar de este avasallamiento que estamos sufriendo por parte del nuevo orden mundial. Es ahí, en esa identidad, donde vamos a encontrar refugio, donde vamos a poder seguir siendo nosotros mismos frente a todos estos que han intentado y siguen intentando cambiarnos y destruirnos. Y hasta aquí mi exposición. Les doy gracias por haberme escuchado, por la atención, y bueno, quedo a disposición de ustedes ya. Lo mío era esto. Muchísimas gracias, profesor. Buenísima la charla, buenísima la síntesis, de verdad. Espero que quede conectado por si surgen preguntas de las personas presentes. Pero antes quería cederle la palabra, como estaba en el cronograma, primero a los compañeros del Círculo Nacionalista Santiago del Estero, de Argentina. Creo que va a hablar por ellos el camarada Franco Abregú. Entonces, adelante, Franco. Muchas gracias, Saúl. Excelente la exposición, profesor. Desde aquí del Círculo, usted sabe, pues, lo apoyamos constantemente. Esperamos que su mensaje se pueda difundir y que ayude a difundir a todos estos grandes pensadores, ¿no? Como Vázquez de Mella, Donoso Cortés y todo lo demás. Y bueno, esta pequeña acción de colaboración entre varios movimientos ha sido más que nada una idea casual que la fuimos masticando con aquí los camaradas Saúl y de otras partes del continente. Y es un gustazo tremendo que usted esté aquí con nosotros. Nos pueden seguir en las redes para más información. Y bueno, eso, poco nomás. Muchísimas gracias por la presencia. Continúe, Saúl.
Vale, vale, gracias por la intervención. Quería ahora también cederle la palabra un momento a los camaradas de México que están acá presentes, que está Rodrigo Alejo, el presidente del Partido Imperialista Mexicano, tengo entendido. Vamos a ver si está conectado. ¿Estás allí, Rodrigo? Ay, un segundo. ¿Qué tal? Adelante, compañero. Excelente tarde. ¿Cómo están todos? Pues primero que nada, gracias maestro por su explicación. Gracias Saúl por la introducción. Y pues bueno, antes que nada, darles las gracias por este tipo de eventos, por este tipo de oportunidades que a final de cuentas nos unen a pesar de toda la distancia. Digo, lo que le comentaba a Saúl cuando me invitó era que pues sí tenemos esta diferencia, pero nuestra diferencia es más bien geográfica, es más bien dónde nos ubicamos. En realidad en todo lo importante sí coincidimos, en todo lo importante somos iguales. Y era precisamente lo que mencionaba el maestro Javier en cuanto a los elementos de la hispanidad. Son precisamente esas cosas las que nos mantienen unidos a pesar de estas distancias y las que nos mantienen siendo una sola cultura, a pesar de todo este tiempo, ¿no? En México, sobre todo, nos ha llegado, bueno, hemos tenido guerra con Estados Unidos, hemos tenido guerra con Francia, y siempre hemos tenido esta intención del extranjero por quitarnos la hispanidad. Ha sido una intención muy marcada y muy descarada, y bueno, aunque actualmente, pues el gobierno, como toda la vida, está ayudando a que eso cambie, a que cambie nuestra hispanidad. No lo ha logrado en 200 años y no lo va a lograr nunca. Sobre todo porque en estos momentos, y agradezco realmente a Dios que nos haya tocado esta coyuntura histórica, en estos momentos pues estamos conectados. No sé, cuando yo era niño, en otros tiempos, en otras generaciones, quizás era un poco más difícil aprender de tu pasado, aprender de tu cultura, encontrarte con otras personas que coincidían contigo, pero, pero esto ha cambiado, gracias a Dios. En estos tiempos, con la facilidad de las comunicaciones, con la facilidad de los medios, nosotros nos podemos acercar en cuanto a ideas, en cuanto a discursos, en cuanto a eventos como el presente, y a través de eso podemos recuperar esta identidad que nos han tratado de quitar y que no han podido. Y si no pudieron en 200 años, cuando estábamos aislados, cuando lo único que teníamos era televisión y el periódico del gobierno y todas esas cosas, si no nos lo pudieron quitar a balazos, no nos lo van a quitar ahora que nos conocemos, que hemos recuperado todas estas, eh, pues todos estos elementos que nos unifican y que nos hacen hermanos alrededor de todo el mundo, porque no solo estamos hablando de América y España, estamos hablando de todos los continentes, estamos hablando pues de 300 años de historia, bueno, al menos para México son 300 años de historia, en los cuales realmente fuimos uno con diversas partes del planeta. Aquí en México estamos muy orgullosos de muchas cosas. Una de las principales es el tequila. Si bien aquí la bebida principal es el tequila, es la bebida característica. Lo único es que el tequila en realidad se hizo sí, con materia prima mexicana, bueno, con materia prima de aquí, de Mesoamérica, pero se hizo con técnicas españolas y se hizo en alambiques filipinos. Y es que finalmente, pues México, por ejemplo, sin Filipinas, no es México, no tiene toda esta esencia. Y bueno, por ejemplo, la mayoría de las personas en México ni siquiera se acuerda de Filipinas como lo que es, como un hermano. En realidad en Filipinas yo lo he visto porque ya tengo la fortuna de conocer a muchos filipinos, nos aprecian bastante, la verdad. Tienen mucho cariño por los mexicanos. Y bueno, nosotros, por ejemplo, como movimiento imperialista, hemos tenido siempre esta intención de recuperar esta relación que tenemos con los filipinos. Desafortunadamente a los filipinos sí les quitaron el idioma. O sea, se los quitaron igual con la guerra, pero a ellos sí les pudieron quitar el idioma y eso es una tragedia. Pero hay muchos grupos en Filipinas que están luchando por recuperar ese idioma. Y bueno, si nosotros aquí en México tenemos la fortuna de que no nos lo pudieron quitar nunca, pues debemos de aprovechar eso. Ahorita tenemos esta oportunidad y pues ya todos estos pasos, porque digo, fueron 200 años de pasos para atrás nuestra república, pero todos estos pasos que fuimos dando para atrás son pasos que ahorita estamos dando para adelante y que estamos dando a pasos agigantados. Entonces, el hecho de que tantas personas ondeen una bandera con la Cruz de Borgoña,
o que tantas personas se digan hispanistas, o que tantas personas celebren ya no el Día de la Raza, que a mí me encantaba el nombre, sino el Día de la Hispanidad, y que, o sea, en todo el mundo escuches el Día de la Hispanidad. Eso no solo me llena de orgullo, sino que además me hace dar cuenta de que sí, realmente estamos en una gran oportunidad histórica. Estamos apenas en el amanecer de esto. Y pues tenemos nosotros aquí esta ventaja de estar aquí primero, porque esto que nosotros estamos viviendo, esto que nosotros estamos hablando, lo vamos a escuchar cada año con más fuerza, cada año con más fuerza. Y pues faltarán unas décadas, pero en algún momento todo el mundo va a enarbolar esta bandera y va a enarbolar este orgullo de ser hispano. Obviamente sin perder nuestra identidad local, porque al final de cuentas también de eso se trataba el Imperio Español y de eso se trata la hispanidad, que no todos somos iguales. Eso sería un comunismo, un socialismo, donde todo el mundo está uniformado y tiene que actuar igual y hablar igual. No, aquí en la hispanidad lo bonito, lo hermoso, es que realmente todos somos distintos y todos nos valoramos porque somos distintos. Abrazamos esas diferencias y sobre todo abrazamos todas las cosas que nos mantienen unidos, que no son cosas físicas, no son cosas con las que nacimos, son cosas que se nos enseñaron y cosas en las que creemos. Entonces, bueno, toda esta ideología, toda esta cultura es precisamente la hispanidad y es lo que abrazamos. Entonces, bueno, o sea, pues si estamos aquí, si estamos escuchando esto, si tenemos estas ideas, si tenemos esta cultura, pues debemos también de entender que somos privilegiados por estar aquí primero. Porque todo esto que nosotros tenemos aquí nosotros lo estamos llevando a más personas y no somos los únicos, como nosotros están trabajando muchísimas personas y todos estamos trabajando por la misma causa. Y venimos de distintos medios y venimos de distintas familias y venimos de distintas costumbres, pero todos estamos trabajando por una misma causa. Y si todos estamos trabajando por esta causa y quien es el líder de esta causa en realidad es Dios, no tenemos ninguna razón para perder. Lo único que necesitamos es esta fe y esta paciencia que, pues si estamos aquí, nos caracteriza. Entonces, pues felicidades por la hispanidad, felicidades por este evento y pues un abrazo a todos en cada lugar en donde se sientan hispanos. Eso sería todo. Gracias. Vale, vale. Muchísimas gracias, Rodrigo. De verdad. Bueno, ahora quería hacerle la palabra al compañero Eduardo, dirigente del Movimiento Reconcilia Bolivia, que también está presente y está transmitiendo en vivo a través de Facebook. Eduardo, adelante. Eduardo, adelante. ¿Cómo están, camaradas? Buenas tardes. Victoria antes que muerte. Esta frase la encontré tanto en una situación de la guerra del Chaco acá, pero cuando la gasté un poco más, fue hacia los tercios, hacia el himno de los tercios españoles, la infantería que ha dominado el mundo, ¿no? Realmente para tratar de entender esta situación de lo que significa hispanidad, tenemos que entender que hay una diversidad bastante grande y todo lo que significaría incluso la geopolítica usada en ese tiempo. La hispanidad ha sido siempre utilizada en base a la doctrina de la talasocracia, que era la doctrina geopolítica del Imperio Español, la cual es una doctrina que nos ha generado el hecho de que nosotros estemos aquí hablando como mestizos. Cuando aquí quiero hablarles de reconciliación nacional, tenemos que entender que cuánto tiempo tarda un pueblo en volverse nación y si realmente Bolivia tendría que ser una nación. Sin embargo, nosotros somos una nación entera. Yo no puedo considerarme una nación ajena a mis camaradas, a mi sangre hispana. ¿Por qué? Porque la nación hispana es una nación fuerte. Son recios, fuertes y prefieren estar muertos que antes que ser traidores. Estamos aquí haciendo la lucha mediante este tipo de actividades que primero empiezan por la formación de cada uno y la formación de las personas aquí que nos escuchan, teniendo exposiciones de primer nivel como la del doctor, lo cual genera un montón de sentimientos y energía para hacer las cosas, pero la lucha es dura. Acá en Bolivia yo comentaba mucho antes que estamos realmente contra una pelea muy dura que es el indigenismo. El hecho de que cuando hayan existido estas repúblicas, haya existido la segregación racial, nos pone a pensar que nosotros tenemos que hacer la reconciliación entre mestizos, porque no existen los originarios actualmente.
y los nacionales son los que ya han nacido en esta tierra. Sin embargo, la reconciliación nacional es con nuestra nación, desde la península hasta todo lo que es Hispanoamérica como tal. Desde el movimiento de Reconcilia Bolivia, desde la doctrina de la reconciliación nacional y desde la Liga del Frente de Acción Nacional que se está tratando incluso de mover de forma interna en Bolivia para tratar de hacer un trabajo serio para demostrar no solamente los valores en un tú a tú, sino realmente hacer que un Estado vuelva a reconocer sus valores y deje atrás esas ideologías de división. Carlos Montenegro nos decía una cosa, un autor boliviano, nos decía que cuando ocurrió la independencia, la gente aquí no quería saber de los españoles. Entonces, en ese momento han empezado a traer cultura de Francia, de Alemania, de Inglaterra, y en ese momento es donde se mete todo lo anglosajón. Y gracias a eso terminamos incluso teniendo palabras como bro en nuestro vocabulario, que literalmente no es nada español. Me he puesto a, incluso entre lo literal, tratar de no utilizar anglicismos. Es algo fregado todo este tema, pero se tiene que estar en la lucha. Las personas que están acá tienen convicción y esa convicción se tiene que transformar en activismo, en lucha, en acción. Yo agradezco siempre estar acá, agradezco a todos los camaradas que al parecer son de varios países y es momento de hacer algo, de reconciliar a la nación. No podemos tener un imperio si no estamos reconciliados, porque si no, no vamos a podernos dirigir bien. Hay que ser, no es por decir, pero los hispanos no son baladrones, mas en su día van a saber ser hombres, siempre que sea demostrado con acierto y entusiasmo. Tenemos una responsabilidad, nosotros desde acá, Bolivia, un territorio hispanohablante, para con toda la nación, que es el tratar de evitar de que estas cuestiones nocivas para nuestras tradiciones sean vulneradas. Quiero volver a agradecer al doctor, ha sido una excelente charla y vuelvo a agradecer a los camaradas aquí presentes. Quisiera que se lleven esta frase con nosotros, que es la frase que nosotros usamos acá, que es el victoria antes que muerte. Porque la supervivencia es victoria y tenemos que sobrevivir. Supervivencia. Victoria antes que muerte. Muchas gracias, Saúl. Un saludo. Victoria antes que muerte. Vale, vale. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, quería dar unas palabras muy breves. Yo como representante del grupo de estudio Movimiento Nacional Reformista Venezolano, simplemente quería decirles eso. Manténganse formándose, siempre estudiando, siempre mejorando como personas. Manténganse siempre pensando en Dios. Y cualquier proyecto político, el que sea, para cualquier país de Hispanoamérica o del mundo hispano, siempre tienen que partir de una base de nuestra tradición, nuestros logos, todo lo que nos conformó, todo ese origen, porque es el único lugar o la única fuente de la que podemos sacar una verdadera hermandad entre países. Todo lo demás son simplemente proyectos vacíos. Todas las ideologías modernas en general no nos permiten tener esa hermandad. Todo lo que es liberalismo, el socialismo y todos esos demás proyectos no están conectados con nuestros logos, no están conectados con nuestra tradición, ni siquiera fueron creados por ni para nosotros, sino que es una imposición ideológica. Así que este es uno de los primeros pasos, que espero que siga avanzando como van todos los distintos grupos hispánicos e hispanistas, de buscar en nuestro pasado, como decía por cierto Ramiro de Maeztu también, en defensa de la hispanidad, no sé la cita de memoria, pero habla de que fuera del pasado histórico de un pueblo, todo lo que se encuentra es error, básicamente, muy parafraseado. Así que, bueno, más nada, viva Cristo Rey y victoria antes que muerte, como decía Eduardo. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Si alguno tiene preguntas para el profesor, que las puede hacer por chat o bien por llamada, como quiera acá. Estamos abiertos a las preguntas, mientras que el profesor tenga tiempo, ¿no? Entonces, A mí bueno. me gustaría hacer una A pregunta, ver, camarada si alguien, Saúl. si alguien- Camarada Saúl, a mí me gustaría hacer una Adelante, pregunta. adelante. En este aspecto quiero preguntar una cosa, ¿no? ¿Cuál es el punto de quiebre en la voluntad del hispanoamericano para que en ese momento haya sido seducido por la propaganda de libertad? Muchas gracias. Buena pregunta, puede tener muchas respuestas.
Y yo creo que el siglo XIX fue un momento complicado. Eh, Hay todo un debate en torno a nuestras independencias, ¿no? Hay quienes las cuestionan. Yo no soy de los que las cuestionen. Creo que era una situación muy complicada geopolítica y que Hispanoamérica tomó una decisión, pero que hubo muchos sectores que aprovecharon esas independencias y las eh, interpretaron como una ruptura, ¿no? Ahí hubo justamente toda una línea liberal, que consideró que la ruptura política con España era una ruptura con todo ese pasado, con toda esa tradición, con toda esa pertenencia al mundo hispánico. Y ahí creo que está la cuestión. Justamente nuestras naciones en el siglo XIX muchas veces han atravesado tremendos enfrentamientos civiles después de las independencias, y en esas guerras civiles podemos ver dos bandos claramente identificables, ¿no? Uno que quería hacer todo de nuevo y otros que reafirmaban esa identidad recibida. A mí me parece que va por ahí la cuestión. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Ya sea por escrito o por voice. Adelante. Vamos a ver si alguien más tiene una pregunta por acá. Sí, una preguntita a Javier. Sobre el tema de los lugares donde conseguir todo este tipo de información, aunque sean de una forma sintética, no los libros en sí, sino las páginas a las que deberíamos acceder con frecuencia para sacarnos alguna duda. ¿A qué nos recomienda usted, Javier? Bueno, eso ya es, hay mucho, ¿no? Uno cuando empieza a explorar por internet hay muchísimas páginas. Yo acá, justamente estoy viendo acá al amigo Edgardo Moreno que está escribiendo, no puedo ahora leer lo que me ha escrito, pero él tiene una página que se llama Crítica Revisionista, ¿no? Es una página donde justamente se va sintetizando, va poniendo textos extraídos de grandes autores, una mirada de lo que aquí en Argentina llamamos el revisionismo histórico, que es aquel movimiento que históricamente reivindicó nuestra tradición, nuestro origen, nuestra hispanidad. Eh, yo tengo un pequeño blog también que se llama Historia y Tradición, donde subo semanalmente un breve artículo sobre estas cuestiones. Tengo algunas páginas de internet en las cuales difundo esto. Bueno, que no voy a hacer propaganda de lo mío, ¿no? Hay muchísimos canales de YouTube, hay grandes autores. Me viene a la mente, por ejemplo, escuchar las conferencias, las disertaciones del doctor Caponeto, o del profesor Bárcena, o Que no te la cuenten del padre Rabasi. Hay muchísimo. Gracias a Dios que estos medios nos brindan mucho para que en otra época no hubiéramos tenido. Era muy difícil en otra época. Esta época, con todo lo oscura que es muy buena en cuanto a esto que estamos logrando, comunicarnos de distintos puntos del continente, y conocernos y tener acceso a una información alternativa a la que el sistema, la educación oficial nos va imponiendo, ¿no? Los medios de comunicación. Vale, yo también tenía una pregunta, profesor. ¿Cuál ha sido como la obra o el libro, ensayo, cualquier obra que considere como que la que hace la síntesis de mejor manera o la que más marcó su aprendizaje o la información que luego puede exponer? Bien, este, es difícil la pregunta porque uno va a ser injusto con muchísimos autores y muchísimas obras, ¿no? Lo primero que leí con respecto al tema es a Ramiro de Maeztu, ¿no? Su defensa de la hispanidad. Eh, Zacarías de Vizcarra también, su obrita este, sobre América también es clave. Después me viene a la mente una obra de Vicente Sierra, historiador argentino, Así se hizo América, muy sintetizadora también, pero bueno,
Me parece que el inicio en este tema, el puntapié inicial, usando términos futbolísticos, lo dieron Zacarías de Vizcarra y Ramiro de Maestro. Buenísimo, gracias, profesor. Bueno, si a alguien le quedan más preguntas, sería mejor que las hagan entonces en las redes, en el blog que usted comentó, o bueno, o por otros medios. Ya para concluir, porque quizá nos extendimos un poco del tiempo, pero buenísimo, súper productivo el evento y de verdad agradecido con usted principalmente y con todos los presentes. Muchísimas Que si gracias quiere dar por la unas palabras de despedida. Ajá, adelante, disculpe. Muchísimas gracias por la invitación y por la atención. Vale, gracias a usted por asistir. Así que hasta Muchísimas gracias, luego, Javier. gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estamos Hasta viendo, luego. Hasta luego. Hasta luego. Que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Quería hacerle una pregunta también.